Hace 5 años, yo, James, de 30 años, tenía todo lo que siempre había deseado. Una esposa amorosa, Hannah, de 28 años, una carrera exitosa en finanzas y un futuro que parecía imparable. De repente, en una noche, todo cambió. Tuve un terrible accidente automovilístico durante un viaje de trabajo en Sudamérica. Mi coche de alquiler se salió de la carretera en una zona remota. Y, días después, desperté en un pequeño hospital, sin identificación, sin teléfono y sin recordar quién era. Tardé mucho tiempo en recordar mi nombre, y para entonces, ya me habían dado por muerto. Me habían robado mis cosas en el lugar del accidente, y, debido a una confusión, otro cuerpo, gravemente quemado, fue identificado erróneamente como el mío. Sin forma de demostrar quién era, ni recuerdos de mi vida en casa, me internaron en un centro de atención local. Tardé más de 3 años en recuperar la mayoría de mis recuerdos, pero para entonces no tenía dinero, ni contactos, ni forma de simplemente volver a casa. Era un fantasma. Cuando recibí ayuda de una organización benéfica para regresar a Estados Unidos, no tenía ni idea de qué encontraría. Quería buscar a Hannah primero, pero decidí ir a la casa de mis padres. Su reacción fue de pura incredulidad. Habían pasado casi 5 años desde el accidente, seguida de una alegría desbordante y lágrimas. Me rogaron que no me presentara en casa de Hannah. Se me rompió el corazón cuando me contaron que se volvió a casar, y para mi sorpresa, se casó con mi mejor amigo, Mark. Mi certificado de defunción era real, y quien decía ser mi mejor amigo había intervenido para cuidarla. Y entonces mi madre me dijo algo más. Hannah tenía un hijo, un niño, de 4 años, y su segundo nombre era James. Fue entonces cuando me di cuenta de que quizá no solo estaba volviendo a una vida robada, quizá tenía un hijo. Me quedé allí sentado, mirando la foto que me mostró mi madre, un niño con mis ojos y la nariz de mi padre. Mi hijo. No sabía qué sentir. Me dolía el corazón de amor por un niño que nunca había conocido, pero mi mente se llenaba de traición. ¿Me había superado Hannah demasiado rápido? Mark, mi mejor amigo, había estado esperando a que desapareciera. ¿Intentaron alguna vez averiguar sobre mi accidente? Tenía tantas preguntas, pero mis padres insistían en que me lo tomara con calma. Me recordaban que, para todos los demás, yo llevaba años muerto, que Hannah había sufrido mucho, había tenido depresión, pero Mark había dado un paso al frente para cuidarla, y que mi hijo ni siquiera había oído mi nombre. No estaba listo para aceptarlo. Necesitaba verlos. Conduje hasta su casa en el auto de mis padres, un lugar que debería haber sido mío. Fue surrealista estar de pie al otro lado de la calle, contemplando una vida que había continuado sin mí. El jardín delantero estaba lleno de juguetes, seguro del niño que creía era mío. No recuerdo haber tomado la decisión de acercarme a la puerta. Mi cuerpo se movió solo. Me temblaban las manos al llamar. Hannah abrió. Se puso pálida. Se llevó la mano a la boca. Y entonces empezó a tambalearse y estuvo a punto de desmayarse, pero Mark corrió hacia ella, agarrándola antes de que cayera al suelo. Pero cuando sus ojos se encontraron con los míos, todo su cuerpo se puso rígido. Su rostro palideció. James. Su voz era apenas un susurro. Me quedé mirándolo. Al hombre que se había casado con mi esposa. Al hombre que crió un niño que podría ser mi hijo. Y entonces, la puerta principal se abrió por completo, y una vocecita preguntó: ¿Papá? Mark se giró, pero mis ojos estaban fijos en el niño que estaba allí de pie, mirándome con una mezcla de confusión y curiosidad. No podía respirar. Sentía que el pecho me iba a estallar. James, tienes que irte, dijo Mark, poniéndose delante de mí. Pero no me iba a ir. No esta vez. Mark se quedó frente a mí, pálido pero decidido. James, tienes que irte. Lo ignoré. Mis ojos estaban fijos en mi hijo. Me miró con inocente curiosidad.
¿Eres amigo de mi papá? Casi se me para el corazón. Tragué saliva con dificultad, con la voz temblorosa, mientras me agachaba a su altura. ¿Cómo te llamas, amigo? El pequeño dudó, mirando a Mark antes de responder. Ethan. Ethan, mi hijo. Se me hizo un nudo en la garganta. ¡Qué nombre tan bonito! Hannah, gimió suavemente, revolviéndose en los brazos de Mark. Estaba recobrando la conciencia. En cuanto me miró de nuevo, su rostro pálido por la sorpresa y el dolor. ¿James? Se le llenaron los ojos de lágrimas. Se agarró el pecho como si no pudiera respirar. Esto no es real, susurró. Estás muerto. Lo estaba. Dije en voz baja. O eso se pensaba. Mark seguía entre nosotros. Apretó la mandíbula. James, lo entiendo. Esto es abrumador. Pero no puedes aparecer así como así. Finalmente lo miré. A mi supuesto mejor amigo. ¿Cuánto tiempo después de mi partida te acostaste con ella? Su rostro se endureció. Eso no es justo, dijo. Me burlé. ¿No es justo? Te casaste con mi esposa. Hannah se estremeció, negando con la cabeza. James, no lo entiendes. Pensábamos que te habías ido. Yo... Respiró hondo, con la voz quebrada. Te lloré. Me derrumbé. Mark estaba ahí cuando nadie más lo estaba. Al principio no fue así. ¿Ethan? Pregunté con la voz apenas por encima de un susurro. Él es... Hannah se mordió el labio. Le temblaban las manos. James, no lo sé. Me quedé sin aire. Mark dio un paso adelante. Nunca nos hicimos una prueba. Cuando Ethan nació, ya llevabas un año fuera. Fuera tuyo o mío. El que estaba presente era yo. En mi mente solo había una pregunta. Hannah me superó tan rápido. ¿O qué fue lo que pasó? Volví a mirar a Ethan. Sus ojos brillantes. Su naricita. Se parecía tanto a mí. La sangre me rugía en los oídos. Quiero una prueba de ADN. Hannah se secó las lágrimas y dijo, no lo sé. No quiero que todo esto afecte a Ethan. Un poco molesto, Mark dijo, James, sé que esto es difícil, pero Ethan me ve como su padre, aunque sea su padre biológico. Yo lo crié. Apreté los puños. No tuve elección. Nadie habló durante un buen rato, pero había mucha tensión entre los tres. Finalmente, Hannah nos miró. Haremos la prueba. Y después, ya veremos qué pasa. Asentí, con el corazón latiendo con fuerza. Había perdido 5 años. Había perdido a mi esposa. Pero si Ethan era mío, no iba a perder a mi hijo. La prueba de ADN me llevó una semana. Una semana de silencio. Una semana de espera. Una semana viendo cómo la vida que debería haber sido mía se desarrollaba sin mí. Me quedé con mis padres, quienes no querían perderme de vista. Me habían llorado, me habían enterrado, y ahora estaba de vuelta. Un fantasma de su hijo, caminando por un mundo que había seguido adelante. Mi madre no dejaba de decir que ojalá lo hubiera sabido, que me habría esperado. Pero, ¿qué podía haber hecho? Nadie esperaba que volviera. Lo único que me mantenía en pie era pensar en Ethan. Había pasado cada momento mirando fotos de él, que mis padres habían encontrado en las redes sociales de Hannah. Cuanto más lo miraba, más seguro estaba de que era mío. Entonces, por fin, llegó la llamada. Los resultados llegaron. Hannah me encontró en un pequeño café. Parecía agotada, como si no hubiera dormido en días. Mark no estaba con ella. Deslizó un sobre la mesa. Todavía no lo he abierto, dijo en voz baja. Pensé que deberíamos hacerlo juntos. Me temblaban las manos al abrirlo. Mis ojos recorrieron la página, buscando, desesperados. 99.9% de probabilidad de paternidad. Exhalé bruscamente, agarrando el papel como si fuera lo único que me mantenía con los pies en la tierra. Mi hijo, mi sangre. El corazón me latía con fuerza en los oídos. Es mío. Hannah se tapó la boca. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Yo no lo sabía, susurró. Lo juro, no lo sabía.
Le creí, pero eso no cambió los años que había perdido. Tragué saliva con dificultad. Quiero estar en su vida, asintió, secándose la cara. Yo también lo quiero. Luego, vacilante, añadió. Pero, James, él conoce a Mark como su padre. Apreté la mandíbula. No quiero separarlo de Mark, pero soy su verdadero padre. Él debería saberlo. Hannah bajó la mirada, indecisa. ¿Cómo se lo decimos? Solo tiene 4 años. No lo entenderá. Suspiré, pasándome una mano por el pelo. Empezamos poco a poco. Lo conozco. Nos conocemos. Y cuando esté listo, le diremos la verdad. Dudó un momento y asintió. De acuerdo. Me recosté en la silla, con el pecho apretado. No era perfecto. No era lo que quería. Pero era un comienzo. Había perdido mi pasado. Pero no iba a perder mi futuro. La primera vez que volví a ver a Ethan, sabiendo que era mi hijo, casi me desmoroné. Hannah nos arregló para encontrarnos en un parque. No fue un gran evento, solo una tarde informal, donde para Ethan sería el amigo de papá. Me dolió el corazón al oír el título, pero sabía que teníamos que ir con calma. Ethan corría por el parque infantil, riendo mientras subía a los columpios. Lo observaba desde lejos, con el pecho apretado por emociones que no podía identificar. Cuando Hannah finalmente lo llamó, mi pulso se aceleró. Ethan, dijo con dulzura, ¿te acuerdas de James? Ethan me miró fijamente. ¿Eres el amigo de mi papá? Con un nudo en la garganta. Sí, supongo que sí. Pareció satisfecho con eso, e inmediatamente me preguntó si quería empujarlo en los columpios. Era tan simple, como si no se cuestionara nada, simplemente me aceptara como alguien nuevo en su mundo. Jugamos durante 1 hora. Hablamos de dinosaurios, de sus golosinas favoritas y de que quería ser bombero. Cada segundo parecía surrealista, como si hubiera entrado en una línea temporal alternativa de la que nunca había salido. Pero esa no era la realidad. La realidad era que me había perdido sus primeros pasos, sus primeras palabras, su primer todo. Y por mucho que lo deseara, no podía recuperar esos momentos. Después del parque, Hannah y yo nos sentamos en un banco mientras Ethan salía corriendo a perseguir ardillas. Finalmente pregunté, ¿sabe Mark que estamos aquí? Se tensó. Sí, él no estaba contento. Suspiré, frotándome las sienes. No intento sacarlo de la vida de Ethan, Hannah, pero a mí tampoco me sacará. Asintió, pero había incertidumbre en sus ojos. Mark lo crió, James. Ha estado ahí para cada raspadura de rodilla, cada cuento para dormir. Quiere a Ethan como si fuera suyo. Contuve mi frustración. Pero Ethan es mío. Lo sé, susurró. Y por eso esto es tan complicado. Regresé a casa de mis padres cuando llamaron a la puerta. Abrí y me encontré con Mark allí de pie, con una expresión indescifrable. Tenemos que hablar, dijo. Me hice a un lado para dejarlo entrar. No perdió el tiempo. No voy a discutir contigo por esto, dijo. Ethan merece conocerte, pero no dejaré que le destrocen el mundo. Me crucé de brazos. No pienso hacerlo. Mark exhaló bruscamente. Lo quiero, James. He sido su padre durante 4 años. Me llama papá. Esas palabras me hirieron más de lo que esperaba. Pero me obligué a mantener la calma. Y yo también soy su padre. Eso no significa que dejes de ser importante para él. Mark me observó un buen rato antes de asentir. Entonces lo solucionaremos. Juntos. No me lo esperaba. Pero tal vez, solo tal vez, esto no tendría que ser una guerra. Lo había perdido todo una vez. No iba a perder a mi hijo ahora. Mark y yo nos sentamos en un tenso silencio. El peso de 4 años perdidos pendía entre nosotros. No te odio, dije finalmente. Mark me miró sorprendido. Podrías haberme engañado. Suspiré. No me gusta lo que pasó, pero lo entiendo. Tú estabas ahí, yo no. Mark se frotó la cara con aspecto exhausto. Nunca quise esto, James.
Cuando desapareciste, Hannah se vino abajo. No comía, apenas dormía. Intenté ayudarla como amiga, pero en algún momento nos convertimos en algo más. Las palabras me dolieron, pero me obligué a asentir. ¿Y Ethan? Mark dudó. Cuando descubrió que estaba embarazada, no sabía qué hacer. Dimos por hecho que era mío. Pero se detuvo, exhalando bruscamente. Amo a ese Ethan. No importa lo que diga una prueba. No intento quitártelo, dije. Pero yo soy su padre. Mark me observó un buen rato. Luego asintió. Entonces veamos cómo hacer que esto funcione. Las siguientes semanas fueron lentas y cuidadosas. Empecé a pasar más tiempo con Ethan. En el parque, en casa de Hannah. Construíamos Lego juntos. Veíamos dibujos animados y hablábamos de sus superhéroes favoritos. Una noche, mientras lo arropaba, me miró con esos ojos grandes y curiosos. ¿Eres mi otro papá?, preguntó. Se me cortó la respiración. Sí, amigo, lo soy. Ethan lo pensó un segundo, y luego asintió. Está bien. Eso fue todo. Ningún momento dramático, simplemente la aceptación pura y simple de un niño. Ni siquiera sabía si él lo entendía, pero para mí lo era todo. Todo iba bien, hasta que Mark empezó a alejarse. Estaba más callado, más distante. Entonces, una noche, Hannah me llamó con la voz temblorosa. Mark se fue. Me incorporé. ¿Qué? Preparó una maleta y dijo que necesitaba espacio. Conduje hasta allí enseguida. Hannah paseaba por la sala apenas controlando la situación. Dijo que siente que está perdiendo a Ethan. Susurró. Como si lo estuvieran reemplazando. Me pasé una mano por el pelo. Eso no es lo que quiero. Lo sé, dijo, secándose los ojos. Pero esto es difícil para él, para todos. Me senté en el sofá, dejando escapar un profundo suspiro. No quiero apartarlo, pero tampoco puedo desaparecer de nuevo. Hannah se sentó a mi lado por primera vez en años. Se sintió natural, familiar. James, dudó. ¿Qué quieres? La miré de verdad, y me di cuenta de que todavía la amaba. ¿Pero era eso suficiente? La pregunta de Hannah quedó flotando en el aire. ¿Qué quieres? Debería haber sido fácil responder. Quería a mi hijo. Quería recuperar mi vida. Quería recuperar los años que había perdido. Pero esas no eran cosas que pudiera tener sin más. Quiero estar en la vida de Ethan, dije finalmente, y no quiero quitarle nada ni a ti. Hannah asintió lentamente, pero pude ver el conflicto en sus ojos. ¿Y qué hay de nosotros? Exhalé bruscamente. No lo sé. Tú estás con Mark. Durante años, pensar en ella había sido mi salvación. Pero ahora, sentada a su lado, sabiendo que había construido una vida sin mí, no estaba segura de si podríamos volver a lo que teníamos. 3 días después, Mark regresó. Se presentó en la puerta de Hannah, con aspecto destrozado. No me voy, dijo, pero necesito saber cuál es mi situación. Hannah me miró, y luego lo miró. Mark, no, interrumpió. Lo entiendo. Ethan ahora tiene otro padre, y no voy a negarlo, pero necesito saber qué significa esto para nosotros. Hannah apretó la puerta con más fuerza. No lo sé, admitió. Mark se giró hacia mí. ¿Y tú? Sostuve su mirada. No quiero quitarte tu vida, solo quiero estar en la vida de Ethan. Asintió con la mandíbula apretada. Entonces, averigüemos esto. Esa noche, Hannah y yo hablamos durante horas. Sobre Ethan, sobre el pasado, sobre lo que vendría después. Se suponía que envejeciéramos juntos. Dije en voz baja. Tragó saliva con dificultad. Pensé que estabas muerto. Lo sé. Me pasé una mano por el pelo. ¿Todavía me quieres? Se le llenaron los ojos de lágrimas. Una parte de mí siempre te querrá, James. Pero también quiero a Mark. Y no sé si podremos volver atrás. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago, pero ya sabía la respuesta.
Simplemente no quería oírla. En las semanas siguientes, elaboramos un plan. Mark y yo, ambos, seríamos los papás de Ethan. No era lo que quería, pero era real. Una noche, al salir de su casa, Ethan corrió hacia mí y me abrazó la pierna. Te quiero, papi James. Me quedé paralizado. Luego, lentamente, me arrodillé. Yo también te quiero, amigo. Por primera vez en años, me sentí como en casa. No de la forma en que esperaba, pero tal vez, solo tal vez, de la forma en que necesitaba. Pasaron los meses, y la vida se acomodó en una extraña nueva normalidad. Ahora tenía un apartamento, un lugar pequeño al otro lado de la ciudad. Encontré trabajo en la construcción. No exactamente lo que solía hacer, pero era trabajo. Todas las semanas veía a Ethan. Algunos días eran solo unas horas en el parque. Otras veces lo recogía del colegio y cenaba con él. No era perfecto, pero algo era algo. Una noche, Hannah me llamó. Tenía la voz tensa. Mark quiere hablar contigo. Cuando llegué a su casa, Mark estaba sentado afuera en el porche, mirando al suelo. No puedo hacer esto, dijo con voz áspera. Me puse rígida. ¿Hacer qué? Exhaló. Compartir a mi hijo contigo. Apreté los puños. Él también es mi hijo, Mark. Mark me miró con los ojos llenos de frustración. Lo sé. Y ese es el problema. Cada vez que te llama Papá James, siento que lo estoy perdiendo. Suspiré, sentándome frente a él. No lo estás perdiendo. Sí, insistió. Durante 4 años fui su único padre, y ahora estás aquí. Y yo soy... ¿Qué? ¿El refuerzo? Negué con la cabeza. No eres su refuerzo. Eres el hombre que lo crió cuando yo no pude. Eso significa algo. Mark tragó saliva con dificultad. Entonces, ¿por qué siento que me están reemplazando? Dudé. Porque esto es difícil. Para todos nosotros. Por primera vez, Mark no parecía mi enemigo. Parecía un hombre que tenía miedo de perder a su hijo. Y no podía culparlo. Yo habría sentido lo mismo. Más tarde, esa noche, cuando me iba, Hannah me detuvo. Hay algo que necesito decirte, dijo en voz baja. Me volví hacia ella. ¿Qué pasa? Dudó, y finalmente dijo, Mark y yo, no estamos bien. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Bajó la mirada. Las cosas no han sido iguales desde que regresaste. Lo está intentando, pero lo veo. Se está derrumbando. Tragué saliva. ¿Todavía lo amas? Hannah me miró, y, durante un largo instante, no respondió. Y ese silencio me lo dijo todo. Conduje a casa esa noche con la mente dando vueltas. Mark se estaba desmoronando. Hannah no estaba segura de sus sentimientos. Y Ethan estaba atrapado en medio de todo esto. Había regresado con la esperanza de recuperar mi vida. Pero tal vez algunas cosas no estaban destinadas a ser recuperadas. Tal vez tenían que ser reconstruidas. Y no tenía ni idea de dónde me dejaba eso. El peso de las palabras de Hannah me acompañó durante días. Mark y yo no estamos bien. Me dije a mí mismo que no era mi problema, que su relación era asunto suyo. Pero la verdad era que yo formaba parte de él, quisiera o no. No era solo un hombre que regresaba de entre los muertos, era un fantasma que acechaba sus vidas. Una semana después, Mark apareció en mi apartamento. Sin avisar, parecía exhausto, con ojeras. Tenemos que hablar, dijo. Lo abrí, sin saber qué esperar. Se sentó en mi sofá, frotándose las manos como si buscara las palabras adecuadas. Ya no sé qué hacer, admitió. Me apoyé en la encimera. ¿Sobre qué? Mark soltó una risa amarga. Sobre todo. Sobre Ethan. Sobre Hannah. Sobre ti. Me quedé callado, dejándolo hablar. No me mira igual, dijo. Desde que volviste es como, no sé, como si lo estuviera cuestionando todo. Exhalé. Mark. La quiero.
Me interrumpió. Quiero a Ethan. Amo la vida que construimos. Pero siento que se desmorona. Y no sé cómo detenerla. Entonces me preguntó algo para lo que no estaba preparado. ¿Todavía la amas? La habitación se encogía a mi alrededor. Abrí la boca, pero no me salieron las palabras. Mark se burló. Sí, eso es lo que pensaba. Por fin recuperé la voz. No es tan simple. Mark negó con la cabeza. Es así de simple, James. Si la amas, te elegirá a ti. Y si te elige a ti, lo pierdo todo. Su voz se quebró en la última palabra. Yo no tenía respuesta porque ya no estaba seguro de lo que quería. Unos días después, Hannah me llamó. Ven, dijo. Tenemos que hablar. Mi corazón latió con fuerza durante el camino. Cuando llegué, estaba sentada en el porche, con una taza de café en las manos. Me senté a su lado. Ella miró fijamente su taza. Mark me dijo que habló contigo. Asentí. Respiró entrecortadamente. Necesito ser sincera contigo, James. Me preparé. No me arrepiento de mi vida con Mark, dijo. No me arrepiento de los años que pasamos juntos. Pero sí me arrepiento de no haber podido elegir. Porque si hubiera sabido que estabas vivo, las cosas podrían haber sido diferentes. Sentí una opresión en el pecho. Se giró hacia mí con lágrimas en los ojos. Todavía te quiero, pero también quiero a Mark, y no sé qué hacer. La miré. La mujer con la que había soñado durante años. La madre de mi hijo. La persona que había sido mi futuro. Y me di cuenta de algo. No quería ganar. Solo quería que ella fuera feliz. Aunque eso significaba dejarla ir. Así que decidí seguir adelante, siendo el otro papá de Ethan. Y nada más. Aunque doliera.